Welcome to Pro Español. Hola a todos. Déjenme hacerles una pregunta rápida. ¿Alguna vez han querido iniciar una conversación en español, pero no sabían qué decir? Tal vez conocieron a alguien nuevo, se sentaron al lado de una persona desconocida o se unieron a una conversación en grupo y, de repente, no pudieron encontrar las palabras adecuadas. Y si les dijera que hay un tema muy sencillo que puede ayudarles a iniciar una conversación con casi cualquier persona, en cualquier parte del mundo, es un tema del que los hablantes nativos de español hablan todos los días. Ese tema es el clima. Suena simple, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante. La mayoría de los estudiantes de español ya conocen palabras relacionadas con el clima, como soleado, lluvioso, ventoso y nublado. El problema es que no saben cómo usar estas palabras de manera natural en conversaciones reales. Y eso es exactamente lo que aprenderán en el video de hoy. Les mostraré cómo los hablantes nativos hablan del clima en su vida cotidiana, cómo utilizan este tema para iniciar conversaciones y cómo ustedes también pueden usarlo para sonar más seguros al hablar español. Al final de este video, tendrán frases sencillas, expresiones naturales y ejemplos prácticos que podrán usar de inmediato. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. ¿Por qué el clima es la clave secreta de las conversaciones cotidianas en español? Déjenme comenzar con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez han conocido a alguien y han querido decir algo en español, pero de repente su mente se quedó en blanco? Conocían algunas palabras, conocían algo de gramática, pero no sabían cómo empezar la conversación. Esto les ocurre a millones de estudiantes de español todos los días. La parte más difícil de hablar no suele ser mantener una conversación. La parte más difícil es iniciarla. Y ahí es donde el clima se convierte en su arma secreta. Puede que piensen que el clima es un tema aburrido. Puede que les parezca demasiado simple. Pero la realidad es muy diferente. El clima es uno de los temas de conversación más comunes en todo el mundo. La gente habla de él todos los días. Hablan del clima en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos. Hablan de él en el trabajo, en la escuela, en las tiendas, en los autobuses e incluso mientras esperan en una fila. ¿Y por qué? Porque todos experimentamos el clima. Todos sabemos si hace calor, frío, si está lloviendo o si hace sol. Eso convierte al clima en un tema seguro y fácil del que casi cualquier persona puede hablar. Piensen en esto por un momento. Imaginen que están caminando por la calle y se encuentran con su vecino. No saben qué decir. No están preparados para una conversación larga. Entonces sonríen y dicen, «Qué buen clima hace hoy, ¿verdad?» De repente, el silencio desaparece. La conversación comienza. Su vecino sonríe y responde. Ahora ambos se sienten cómodos. Un simple comentario sobre el clima creó una conexión. Lo mismo ocurre en el trabajo.
Imaginen que llegan a la oficina por la mañana. Ven a un compañero cerca de la máquina de café. En lugar de quedarse allí en silencio, pueden decir, hoy hace muchísimo calor. Su compañero podría responder, sí, mucho más que ayer. Y así de fácil, ya están teniendo una conversación. Están practicando español sin presión. Están ganando confianza, una frase a la vez. Las conversaciones sobre el clima también surgen de manera natural cuando visitas una tienda. Tal vez entras en un comercio en un día lluvioso. El vendedor ve tu chaqueta mojada y te dice, parece que hoy está lloviendo mucho. Tú sonríes y respondes, sí, ha estado lloviendo desde esta mañana. Una vez más, la conversación comienza de forma natural, sin gramática complicada, sin vocabulario difícil, simplemente español sencillo que la gente utiliza todos los días. ¿Y qué ocurre cuando conoces a alguien por primera vez? Muchos hablantes nativos utilizan el clima para hacer que las personas se sientan cómodas. Imagina que estás esperando el autobús y alguien se coloca a tu lado. Esa persona podría decir, hoy hace bastante viento. En realidad, no está especialmente interesada en el viento. Simplemente está tratando de ser amable. Está abriendo la puerta a una conversación. Esta es una lección importante que todo estudiante de español debería comprender. Hablar del clima no se trata realmente del clima. Se trata de crear una conexión. Se trata de mostrar amabilidad. Se trata de hacer que las personas se sientan cómodas. Cuando la gente habla del clima, a menudo está diciendo algo mucho más importante. Está diciendo, hola, soy una persona amable. Hablemos. Por eso las conversaciones sobre el clima son tan poderosas. Ahora aprendamos algunas palabras importantes relacionadas con el clima que todo principiante debería conocer. Estas palabras te ayudarán a describir el tiempo que te rodea cada día. La primera palabra es soleado. Soleado significa que el sol está brillando intensamente. Por ejemplo, hoy está soleado. La siguiente palabra es lluvioso. Lluvioso significa que está lloviendo. Puedes decir, parece que va a llover o parece un día lluvioso. Otra palabra importante es nublado. Nublado significa que el cielo está cubierto de nubes. Luego tenemos ventoso. Ventoso significa que hace mucho viento afuera. Ahora hablemos de la temperatura. Caluroso significa que el clima tiene una temperatura alta. Por ejemplo, hace mucho calor afuera. Frío significa lo contrario. Puedes decir, hace frío esta mañana. Templado significa que hace un calor agradable, ni demasiado calor ni demasiado frío. Fresco significa que hace un poco de frío, pero de una manera cómoda y agradable. Por último, tenemos tormentoso. Tormentoso significa que hay una tormenta con viento fuerte, lluvia o truenos. Estas palabras pueden parecer simples, pero
son extremadamente útiles. De hecho, muchos hablantes nativos utilizan estas palabras básicas relacionadas con el clima todos los días. Aquí tienes algunos ejemplos sencillos que puedes empezar a usar de inmediato. Hoy está soleado. Hace mucho calor afuera. Parece que va a llover. Hace buen tiempo hoy. Son frases simples, pero son español real. Son el tipo de frases que te ayudan a iniciar conversaciones y a sentirte más seguro al hablar. Pero aquí hay algo interesante. Los hablantes nativos rara vez se quedan solo con estas palabras básicas sobre el clima. Tienen muchas expresiones naturales que hacen que su español suene más amigable, más relajado y más fluido. En lugar de decir únicamente hace calor, suelen utilizar expresiones mucho más naturales. En lugar de decir solamente hace frío, tienen muchas formas creativas de expresar la misma idea. Y eso nos lleva a algo emocionante. Ahora ya conoces el vocabulario básico relacionado con el clima. Ya puedes describir el tiempo que te rodea. Ya puedes iniciar conversaciones sencillas. Pero, ¿qué pasa si quieres sonar más natural y seguro? ¿Qué pasa si quieres hablar del clima de la misma manera que lo hacen los hablantes nativos todos los días? Eso es exactamente lo que aprenderemos a continuación. Capítulo 2. Las expresiones sobre el clima que los hablantes nativos usan todos los días. Ahora, déjenme contarles algo que sorprende a muchos estudiantes de español. Los hablantes nativos no suelen hablar utilizando únicamente palabras sueltas relacionadas con el clima. No salen a la calle y simplemente dicen soleado. No miran al cielo y dicen solamente lluvioso. En lugar de eso, utilizan expresiones completas. Usan frases naturales que hacen que su español suene amistoso, relajado y auténtico. Esta es una de las mayores diferencias entre el español de los libros de texto y el español que se habla en la vida cotidiana. Muchos estudiantes pasan años memorizando listas de vocabulario. Conocen palabras como soleado, nublado, ventoso y lluvioso. Pero cuando hablan, a veces suenan como si estuvieran leyendo un diccionario. Los hablantes nativos hacen algo diferente. Transforman esas palabras simples en ideas completas. Utilizan expresiones que transmiten sentimientos, personalidad y emoción. Y hoy van a aprender algunas de las expresiones relacionadas con el clima más comunes que los hablantes nativos utilizan todos los días. Comencemos con una expresión muy frecuente. ¡Qué día tan hermoso! Esta es una frase que la gente suele decir cuando el clima está soleado, agradable y es fácil disfrutarlo. Fíjense en que no dicen simplemente hoy está soleado. Dicen, ¡qué día tan hermoso! ¿Y por qué? Porque suena más cálido y más natural. Demuestra que están disfrutando del clima. Imaginen que están caminando por un parque. El sol brilla,
el cielo está azul y ustedes dicen, ¡qué día tan hermoso! De inmediato, su español suena más natural. Ahora veamos otra expresión. Hoy hace un frío que pela. ¿Significa eso que todo se está convirtiendo en hielo? No. Simplemente significa que hace muchísimo frío. Los hablantes nativos suelen utilizar expresiones más intensas para mostrar cómo se sienten. En lugar de decir hace mucho frío, con frecuencia dicen hoy hace un frío que pela. Suena más expresivo y más natural. Ahora vayamos en la dirección opuesta. Imaginen que el clima es extremadamente caluroso. Un libro de texto podría enseñarles a decir hoy hace mucho calor. Y sí, esa frase es correcta. Pero los hablantes nativos a menudo dicen algo como hace un calor insoportable o afuera parece un horno. Por supuesto, nadie está dentro de un horno de verdad. Es simplemente una manera natural y expresiva de decir que hace muchísimo calor. Cuando utilizas expresiones como estas, tu español inmediatamente suena más vivo y más natural. Aquí tienes otra frase muy útil. Parece que va a llover. Esta expresión es muy común. Imagina que ves nubes oscuras acumulándose en el cielo. No estás seguro de si va a llover, pero crees que es posible. Un hablante nativo suele mirar hacia arriba y decir, parece que va a llover. Es una expresión breve, sencilla y muy natural. Otra excelente expresión es, el tiempo está perfecto hoy. Esto significa que el clima se siente exactamente como debería. Tal vez hace sol, pero no demasiado calor. Tal vez hay una brisa suave. Tal vez todo resulta agradable y cómodo. Cuando las personas están contentas con el clima, suelen usar esta frase. Ahora aprendamos dos expresiones que hablan de cambios en el tiempo. La primera es, está haciendo cada vez más frío. Esto significa que la temperatura está bajando poco a poco. Quizás por la mañana hacía calor, pero ahora el aire se siente más fresco. En esa situación puedes decir, está haciendo cada vez más frío. La expresión opuesta es, se está calentando. Esto significa que la temperatura está aumentando gradualmente. Tal vez el día comenzó frío, pero ahora el sol está saliendo. En ese caso, puedes decir, se está calentando. ¿Pueden notar la diferencia? Los libros de texto suelen centrarse en hechos simples. El español hablado se centra en la comunicación real. Comparemos algunos ejemplos. El español de los libros dice, la temperatura es baja hoy. El español natural dice, hoy hace un frío que pela. El español de los libros dice, la temperatura está aumentando. El español natural dice, se está calentando. Ambas formas son correctas, pero una de ellas suena mucho más natural en las conversaciones cotidianas. Ahora veamos cómo funcionan estas expresiones en una conversación real. Imagina que dos personas se encuentran afuera. Una de ellas dice,
Qué buen tiempo hace hoy, ¿verdad? La otra responde, sí, está hermoso. Y eso es todo. Solo 2 frases sencillas. Pero observa lo que ocurrió. La conversación comenzó. 2 desconocidos se sintieron un poco más cómodos el uno con el otro. Así es exactamente como funcionan las conversaciones sobre el clima en el mundo real. Pero aquí hay algo importante. Una buena conversación no termina después de una sola frase. Necesitas preguntas que mantengan la conversación en movimiento. Y las preguntas relacionadas con el clima son perfectas para lograrlo. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿qué tal está el tiempo hoy? Esto le da a la otra persona la oportunidad de compartir su opinión. También puedes preguntar, ¿qué pronóstico hay para mañana? Esta pregunta dirige la conversación hacia el futuro y puede llevar a hablar de planes o actividades. Otra excelente pregunta es, ¿te gusta este clima? Esta pregunta invita a la otra persona a hablar sobre sus gustos y preferencias. Piénsalo por un momento. Si alguien responde, sí, me encanta el tiempo soleado, puedes continuar preguntándole por qué. Tal vez disfrute caminar al aire libre, tal vez le guste ir a la playa, tal vez disfrute practicar deportes. De repente, la conversación ya no trata únicamente del clima. Se está volviendo más personal, más interesante y mucho más natural. Y esa es precisamente la verdadera fuerza de las conversaciones sobre el clima. No se trata solo de hablar del tiempo. Se trata de crear una conexión que permita que la conversación continúe de forma cómoda y espontánea. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de clima les gusta más? ¿Les gustan los días soleados? ¿Disfrutan las tardes lluviosas? ¿Prefieren las frías mañanas de invierno o las cálidas noches de verano? No respondan en su lengua materna. Intenten pensar su respuesta en español. Incluso una frase sencilla es suficiente. Podrían decir, me gusta el tiempo soleado porque me hace feliz. O, disfruto los días lluviosos porque me transmiten tranquilidad. Así es como comienza la fluidez. No con una gramática perfecta, sino con pensamientos simples expresados en español. Muchos estudiantes creen que las conversaciones sobre el clima son aburridas, pero la verdad es exactamente la contraria. El clima suele ser el comienzo de conversaciones mucho más amplias e interesantes. Un simple comentario sobre el sol puede llevar a hablar de vacaciones. Una conversación sobre la lluvia puede terminar convirtiéndose en una charla sobre los planes para el fin de semana. Una pregunta sobre el pronóstico de mañana puede conducir a hablar de viajes, pasatiempos o actividades familiares. Por eso el clima es un tema tan poderoso. No es el destino final, es la puerta de entrada. Ayuda a las personas a comenzar a hablar. Ayuda a que se sientan cómodas. Y una vez que la conversación empieza, puede dirigirse casi a cualquier tema. La mayoría de los estudiantes se detienen después de una sola frase sobre el clima, pero
En el próximo capítulo aprenderán cómo mantener una conversación en marcha y cómo hablar con la confianza de un verdadero hablante de español. Capítulo 3. Cómo convertir una conversación sobre el clima en una conversación real. Ahora déjenme contarles uno de los mayores secretos sobre las conversaciones relacionadas con el clima. El verdadero objetivo no es hablar del clima. Sí, escucharon bien. El verdadero objetivo no es hablar del sol, la lluvia, las nubes o el viento. El verdadero objetivo es iniciar una conversación y luego continuarla de forma natural. El clima es simplemente la puerta de entrada. Es una de las formas más fáciles de comenzar a hablar. Pero, una vez que esa puerta se abre, la conversación puede dirigirse a casi cualquier tema. Piénsenlo por un momento. Imaginen que conocen a alguien y dicen, hoy hace sol. Si la conversación termina ahí, en realidad no ocurre gran cosa. Pero, si añaden un poco más de información, de repente la conversación se vuelve interesante. Por ejemplo, podrían decir, hoy hace sol. Estoy pensando en salir a caminar. Ahora la otra persona tiene algo a lo que responder. Podría decir, suena bien. ¿A dónde vas? Y así de rápido, la conversación ha ido más allá del clima. Esto es exactamente lo que hacen todos los días los hablantes fluidos de español. No permanecen mucho tiempo en un solo tema. Utilizan un tema para llegar a otro. El clima suele ser el primer paso. Después, la conversación pasa a los planes, las experiencias, los pasatiempos, los sentimientos y la vida cotidiana. Veamos algunos ejemplos. Imagina que está lloviendo afuera. Podrías simplemente decir está lloviendo. Eso está bien, pero no es muy interesante. En cambio, podrías decir está lloviendo. Me voy a quedar en casa y voy a ver una película. Ahora has introducido un nuevo tema. La otra persona podría preguntarte qué película piensas ver. De repente, ya estás teniendo una conversación real. Aquí tienes otro ejemplo. Imagina que el clima es perfecto. Podrías decir, el tiempo está perfecto para un picnic. Ahora la conversación puede pasar a los alimentos favoritos, los parques, las actividades familiares o los planes para el fin de semana. Un simple comentario sobre el clima ha creado muchas posibilidades nuevas. Ese es el secreto. El clima inicia la conversación, pero los detalles son los que la mantienen viva. Déjenme mostrarles una fórmula sencilla que les ayudará a sonar más naturales de inmediato. Yo la llamo la fórmula de conversación de 3 pasos. Clima más actividad, clima más emoción y clima más plan futuro. Comencemos con clima más actividad. En lugar de limitarte a describir el clima, relaciónalo con algo que estés haciendo. Por ejemplo, hoy hace sol. Voy a salir a caminar. O, hoy está lloviendo. Estoy leyendo un libro en casa. O también, hace fresco afuera.
voy a dar un paseo en bicicleta. Estas frases son simples, pero suenan mucho más naturales porque conectan el clima con la vida real. Ahora veamos clima más emoción. A las personas les encanta hablar de cómo se sienten. Esto ayuda a que las conversaciones se vuelvan más personales. Por ejemplo, hoy hace calor, me siento cansada, o hoy hace sol, me siento feliz, o hace frío afuera, me apetece quedarme en casa. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre? El clima se conecta con tus emociones. Esto hace que tu español suene más humano y mucho más interesante. Pasemos ahora a clima más plan futuro. Esta es una de las formas más fáciles de mantener una conversación en marcha. Por ejemplo, hoy hace sol. Voy a visitar el parque más tarde. O está lloviendo. Esta noche me quedaré en casa. O está haciendo cada vez más calor. Quizás vaya a la playa este fin de semana. Los planes futuros generan conversación de manera natural porque las personas suelen querer hacer preguntas sobre ellos. Ahora, practiquemos algunos patrones de conversación sencillos que los hablantes nativos utilizan constantemente. Hoy hace calor, me siento cansada. Hoy hace frío, necesito una chaqueta. Hace sol, vamos a salir. Fíjense en cómo cada frase comienza hablando del clima y luego añade algo más. Esto es exactamente lo que hacen los hablantes fluidos. Rara vez se detienen después de una afirmación corta. Añaden información que mantiene viva la conversación. Veamos algunos diálogos breves. Imaginen que una persona dice, hoy hace sol. La otra responde, sí, está hermoso. Entonces la primera añade, estoy pensando en salir a caminar. Y la otra contesta, es una gran idea. Observen cómo la conversación crece de manera natural. Aquí tienen otro ejemplo. Una persona dice, está lloviendo otra vez. La otra responde, lo sé. Probablemente me quede en casa esta noche. La primera persona continúa. Yo también. Quizás vea una película. Entonces la otra pregunta, ¿qué tipo de películas te gustan? En ese momento, la conversación ya no trata del clima. Ha pasado al entretenimiento y a los intereses personales. Veamos un ejemplo más. Una persona comenta, el tiempo está perfecto hoy. La otra responde, sí, realmente lo está. Entonces la primera añade, estoy planeando hacer un picnic esta tarde. Y la otra dice, suena divertido. ¿A dónde vas a ir? Una vez más, el clima abrió la conversación, pero fueron los detalles los que la mantuvieron en marcha. Desafortunadamente, muchos estudiantes de español cometen los mismos errores. El primer error es responder con una sola palabra. Alguien dice, hace buen tiempo hoy, ¿verdad? Y el estudiante responde simplemente, sí. Fin de la conversación. Oportunidad perdida. Intenta siempre añadir una frase más.
Incluso un pequeño detalle puede marcar una gran diferencia y ayudar a que la conversación continúe de forma natural. El segundo error es terminar las conversaciones demasiado rápido. Muchos estudiantes responden a la pregunta, pero nunca añaden información nueva. Recuerda que cada frase es una oportunidad para seguir hablando. El tercer error es traducir directamente desde su lengua materna. Cuando traduces palabra por palabra, tu español puede sonar poco natural. En lugar de eso, aprende estructuras sencillas en español y utilízalas una y otra vez hasta que se vuelvan automáticas. Y aquí viene la parte emocionante. En este momento, estás aprendiendo exactamente la misma habilidad de conversación que utilizan los hablantes fluidos de español todos los días. No están usando una gramática complicada, no están utilizando un vocabulario difícil. Simplemente están conectando ideas. Empiezan con un tema y pasan de manera natural a otro. De eso se trata una conversación real. La buena noticia es que puedes empezar a hacerlo desde hoy. La próxima vez que alguien hable sobre el clima, no te detengas después de una sola frase. Añade una actividad. Añade una emoción. Añade un plan para el futuro. Dale a la conversación un lugar hacia donde avanzar. Ahora ya sabes cómo iniciar y mantener conversaciones sobre el clima. Si te gustó este video y aprendiste algo útil hoy, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna lección. Además, dale un me gusta a este video porque ayuda a que más estudiantes de español descubran estas lecciones. Y ahora tengo un desafío para ti. Ve a la sección de comentarios y escribe 3 frases sobre el clima en tu ciudad hoy. ¿Hace sol? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Hace calor o frío? Escribe tu respuesta en español. Estaré leyendo sus comentarios. Sigue practicando, sigue hablando y recuerda, la fluidez no se construye en un solo día. Se construye una conversación a la vez. Nos vemos en el próximo video.